Campeones, bienvenidos a otro episodio y hoy tenemos un tema que está en boca de todos, pero no solamente te vamos a hablar de qué está sucediendo, sino de lo que tú debes como inversionista anticiparte, debes de conocer, y me refiero a la volatilidad que está pasando ahorita en varios mercados. Ahorita si tú ves varias bolsas emergentes, bolsa de Estados Unidos, bolsas de muchos lugares del mundo, estamos viendo volatilidad y está cierto relacionado con algunos eventos muy específicos que están pasando en China. Pero hoy no solamente te lo vamos a platicar Omar y yo, como es costumbre, hoy tenemos un invitado de lujo y que viene de un sector que no hemos platicado antes. Va a ser bastante interesante este episodio porque son agentes del sistema financiero muy importante, las agencias calificadoras. Entonces, bienvenido Omar, bienvenido nuestro invitado Sergio Arrola de PCR Verum, que es una agencia calificadora. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Manolo, muy bien. ¿Y tú? Hola Mar, muchas ¿Qué gracias por la tal? invitación. Estamos bien contentos de tenerte aquí, Sergio, y vamos a explotar al máximo todo ese conocimiento que tienes, porque justamente hoy que estamos grabando este podcast es 20 de septiembre y hoy abrí en la mañana mi cuenta de la Bolsa de Valores. Usualmente lo abro de lunes a viernes y veo cómo van las acciones y oye, me asusté. Ha habido días rojos, pero este fue un día bastante malo para la bolsa en general. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y qué habrá ocasionado esto? Y ya cuando voy leyendo noticias, me encuentro con un tema de China. Una empresa que se llama Evergrandes dice que sus acciones han bajado mucho porque tienen miedo de que no pueda pagar sus deudas. Sergio, yo solo leí esa noticia, no estoy muy informado respecto al tema. ¿Tú nos puedes platicar qué está pasando en este caso con China? Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Sí, claro que sí, me pasó lo mismo que a ti. Empecé a ver mi portafolio, me asusté y la verdad ya no lo quise seguir viendo. Fue un día bastante complicado para todas las acciones. Pero bueno, mira, básicamente lo que está pasando en China con Evergrande es que Evergrande es una de las constructoras de vivienda más grandes y está a punto de incumplir pagos. Como ustedes saben, el incumplimiento de pagos tiene que ver con el riesgo crediticio de una empresa y una agencia calificadora. Eso es lo que hace, poner en una escala predeterminada el riesgo que tiene este tipo de empresas. Mira, la deuda total estimada para Evergrande es de 300,000 millones o 300 billion, que es más o menos 2.5 veces las reservas del Banco de México, nada más para agarrar un poco de contexto. Entonces, aquí lo que pasó fue que las agencias calificadoras que están realmente viendo todo el tema de los bonos de esta empresa, pues bajó la calificación hasta por debajo del nivel de grado de inversión, ¿no? Non-investment grade. Entonces, lo que refleja es una baja, bueno, una débil posición de liquidez ante los vencimientos de deuda. De hecho, ellos tienen vencimiento los próximos 6 a 12 meses. ¿Y pues qué es lo que podría pasar? Pues que tendrían que ir al mercado a vender el precio de sus viviendas a un precio mucho menor al de mercado, pero al final de cuentas esto pues, le toma tiempo, ¿no? La venta de activos a las empresas, y parece que no, no va a ser posible para la empresa hacer frente a sus compromisos financieros. Sí, yo creo que hoy todos los inversionistas vivimos este fenómeno. Y aquí pues hay una reflexión muy importante para los campeones y es lo conectado, ¿no? Oye, ¿por qué está bajando la bolsa de Estados Unidos, la mexicana, la de países emergentes por un evento de China? Pues esto al final hay ciertos grados de contagio, los inversionistas hoy son globales, los capitales se mueven entre todos los países. Y creo que este episodio, Sergio, justo es lo que te tenemos que aprovechar porque creo que debemos irnos desde un paso básico de, a ver, estas calificadoras, ¿qué son las calificadoras? ¿Qué hacen? Si un inversionista se pudo haber anticipado a este efecto que iba a pasar. Entonces, me gustaría empezar por ahí, Sergio. Creo que vamos a empezar por lo básico. Si nos puedes explicar un poquito qué son las calificadoras, cuántas hay, por ejemplo, y qué hacen. Sí, claro que sí, Manolo. Pues mira, las calificadoras de valores o las agencias crediticias son empresas que son terceros autorizados por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Aquí en México están autorizadas 6 agencias, de las cuales, pues bueno, nosotros lo que hacemos es una opinión independiente sobre la capacidad de una empresa de pagar en tiempo y forma el capital y los intereses de una deuda en particular. Entonces, esto lo encuadramos dentro de una escala de calificaciones predeterminadas, que de hecho va desde el triple B menos, que es el grado de inversión, hasta el triple A. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos prever como inversionistas los riesgos de alguna empresa? Bueno, podemos leer los reportes de calificación en los cuales está perfectamente bien
identificado los riesgos crediticios, operativos, de gobierno corporativo que puede llegar a tener una empresa. Oye, Sergio, justamente me recuerda mucho esto hace como un año y medio. Yo estoy invirtiendo en una empresa que se llama Carnival Cruise Lines cuando vino lo de la pandemia y justamente cuando leía sus reportes, ahí venía, ¿sabes qué? Esta empresa ya no se califica como grado de inversión y ahora le llaman bonos basura, junk bonds. Y lo que decía ahí es que ya la tasa de interés que le cobraban a Carnival para adquirir más deuda, pues ya era de doble dígito, que en Estados Unidos es algo ridículo, era muy alta y eso es ya muy riesgoso. Me tocó ver el impacto cuando cambian esa calificación, cómo afecta directamente al precio de una acción. Esto es algo bien grave, Sergio. Realmente, si alguien le haga la calificación es algo muy, muy malo. Los inversionistas se lo toman muy en serio. Yo te preguntaría específicamente a quiénes califican o cómo eligen a quién van a ir a calificar. Pues mira, de hecho es muy importante lo que estás diciendo porque los bonos son los que se califican, no las acciones. Como tú sabes, al final de cuentas, cuando tú eres tenedor de un bono, tú estás ya tomando un cierto riesgo de impago por parte del emisor. Y tú sabes que de acuerdo al nivel de riesgo vas a pedir una tasa más alta, ¿no? Siempre es la relación inversa entre riesgo y rendimiento. Entonces, bueno, las empresas que van a sacar bonos al mercado, por ejemplo en México, que nosotros somos una calificadora local, son las que se califican, los que emiten bonos al mercado. De hecho, los inversionistas son los que te piden o te solicitan estas calificaciones crediticias para presentar dentro de su comité de inversión el riesgo o los bonos que van a comprar, o que pretenden comprar. Entonces, en el caso de Carnival, lo que pasó es que ya no era sustentable en cierto plazo el negocio. Entonces, por eso las calificaciones crediticias bajaron y la tasa que estaban pidiendo los inversionistas ya eran muy altas, porque la viabilidad del gobierno, la viabilidad del negocio ya estaba en duda. Ok. Entonces, para resumir, es información adicional para los inversionistas, para quien va a dar préstamos. Es una información que nos ayuda a cuantificar el riesgo. Y yo hay algo que quiero que nos ayudes a también entender, porque yo recuerdo también de cuando estaba trabajando en el sector bancario, que luego encontrábamos la división de tiene una calificación de corto plazo, tiene una calificación de largo plazo, tiene una calificación global, una nacional. Y entonces, si un inversionista que está empezando en este mundo llega y baja un reporte y ve que hay muchas, pues, ¿a cuál le hace caso? ¿Todas son relevantes? ¿Cuál tiene más peso? ¿Cómo le puede ser una guía para justo este ejemplo que ponían de Carnival o de algún banco, de alguna Sofipo, de alguien que se califique? ¿Cómo lo leo y qué diferencia hay entre corto, largo plazo y esas diferentes opciones que hay? Claro que sí, Manolo. Pues mira, hay calificaciones a nivel global. Estas calificadoras son las que tienen la autorización por parte de la SEC de Estados Unidos. Ellos son las que a los bonos globales le pueden poner las distintas calificaciones. Para México hay calificaciones locales, al igual que para otros países. ¿Por qué son locales? Porque estas agencias calificadoras están autorizadas por el regulador de cada uno de esos países. En el caso de México, bueno, PCR Verum es una de las calificadoras y entonces esas son calificaciones a escala nacional. Como tú bien dices, hay escalas a largo plazo y a corto plazo. Las de corto plazo es si pueden hacer frente a sus obligaciones financieras en menos de un año. De hecho, por eso hay programas de emisión que tienen menos de un año de duración. En el caso de las calificaciones de largo plazo, se toman en cuenta de 3 a 5 años. Entonces, para ver la viabilidad del negocio de 3 a 5 años es lo que considera la calificación de largo plazo. Oye, Sergio, estoy viendo aquí la página de HR Ratings y justamente estoy buscando empresas locales y veo bastantes fibras, fíjate, bastantes fibras que tienen su calificación crediticia pues bastante buena. Por lo que yo tengo entendido, si tiene la letra A, ya sea con más, con menos, es que está bien, ¿no? Si tiene la letra B también está más o menos bien. Y ya de ahí para abajo ya no tanto. ¿Cómo pudiera el inversionista entender esto, Sergio? Si yo veo triple A y veo doble A, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo puedo saber qué es mejor? Sí, mira, ya te me fuiste a la competencia, mi amor, pero bueno, no te preocupes. Ahorita vamos a abrir todo, no te preocupes. Oye, mira, básicamente las escalas de calificación entre calificadoras son casi las mismas, ¿no? Depende, como te digo, si son escalas globales o si son escalas nacionales o locales, ¿no? Las escalas van del AAA hasta el BBB menos para grado de inversión. Entonces, las calificaciones que tienen un menor riesgo crediticio son las calificaciones AAA. Es bastante difícil que las empresas tengan estos niveles de calificación, pero bueno, para México, pues las empresas más grandes tienen estas calificaciones.
Por ejemplo, si ya un triple A mexicano se va a una escala global, posiblemente va a estar en grado de inversión en escala global, pero no va a llegar hasta los triples A globales, no sé si ustedes van a entender. Entonces, la calificación, a final de cuentas, lo que hace es poner una cierta medida entre el riesgo crediticio de los distintos emisores y las empresas y se vuelve un comparativo a nivel tanto regional como a nivel mundial. Entonces, lo que tú quieras hacer como inversionista, que seguramente ustedes han visto, hay distintos ETFs que son de deuda o que tienen distintos bonos, como el LQD, por ejemplo. Bueno, hay varios bonos corporativos, pero lo que quieres es tener empresas que tengan escala de inversión a nivel global que estén arriba de triple B menos. No sé si fue claro, porque eso es un grado de inversión. En el ejemplo que estabas poniendo de Carnival, tenía grado de inversión menor a triple B menos, por lo que estaban ya en grado de no inversión. Aquí para los campeones yo les digo cuál es mi tip de lo que yo lo siempre hago, porque yo nunca me he aprendido de memoria justo todas las tablas, pues son unas tablas, no sé yo, que viene triple A, como dice, más, menos, y luego te cambias de agencia calificadora y tienen algunas variantes. Entonces yo lo que hago es cuando identifico una calificación, me voy a la página de las diferentes calificadoras que hay y tal cual busco la tablita. Y ahí viene la tablita de, ok, triple A, doble A, triple B, y con eso es más fácil saber en dónde está en la escala. Si está hacia arriba, quiere decir que está bien calificado. Si se empieza a ir hacia abajo, empieza a haber más riesgos. Y si llega hasta abajo en la tabla, pues ya tengo mucho cuidado de que es algo especulativo. Lo que también me gustaría, y campeones, les platicamos todo esto, porque pues justo lo que está pasando ahorita, y yo creo que más adelante podemos platicarlo, pues tenía calificación, hubo cambios en las calificaciones de esta empresa, entonces creo que va a ser ahorita interesante platicar esto a detalle, pero queremos que se entienda muy bien antes, pues, cómo funciona. Hay otra cosa, Sergio, que he visto en las calificadoras que me gustaría que nos compartieras, que es la perspectiva, que tiene una calificación doble A con perspectiva estable, negativa, positiva. ¿A qué se refieren con la perspectiva en las calificaciones? Pues mira, la perspectiva estable tiene que ver con que el analista y el comité de calificación, porque también eso es bien importante, o sea, ¿quién asigna la calificación crediticia? Primero, el analista es quien hace el análisis de la empresa y él presenta ante un comité de calificación en el cual hay especialistas de riesgo crediticio y entre todos son los que hacen este comité y toman la decisión que se le da también al emisor. Y bueno, entonces el analista normalmente, o por lo menos nosotros en PSR salimos con una calificación estable. Esto quiere decir que creemos que dentro de un cierto plazo de tiempo, por ejemplo, las calificaciones de largo plazo, más de un año, van a seguir siendo las mismas. Cuando se tiene un cambio, sí, o sea, se tiene una perspectiva positiva, le estás avisando al mercado de que hubo un cambio en el modelo de negocio o a lo mejor algún cambio dentro de la empresa que posiblemente lleve a un incremento en la calificación. De igual manera, si tiene una perspectiva negativa, estamos viendo un mayor riesgo y entonces puede bajar la calificación. Entonces, eso hasta cierto punto puede prevenir al inversionista de un posible cambio en el modelo de negocio y en el riesgo crediticio de la empresa. Oye, Sergio, y el analista llega a PCR a la empresa, ¿sabes qué? Va a revisar tus números, ¿en qué se fijan? ¿Qué les piden? ¿Balance general, estado de resultados, facturas o cómo lo evalúan? Sí, pues mira, depende, porque el analista como hace el proceso de calificación, pues depende primero del tipo de emisor, el tipo de cliente que es. O sea, no aplica la misma metodología para una aseguradora que a lo mejor para un corporativo, para un banco, alguna SUFOM. Entonces, se trabaja a través de metodologías. Estas metodologías tienen que ver con el sector en el cual están haciendo el análisis y quien provee esa información es el mismo cliente. Por eso las áreas, tanto de análisis como desarrollo de negocios, porque yo estoy en la de desarrollo de negocios, son distintas. Entonces, el analista lo que hace es solicitarle a los emisores la información. A partir de ahí, por ejemplo, en nuestro proceso se tardan de 4 a 6 semanas para poder hacer este análisis previo. Luego van con la empresa a una visita presencial, ahorita están siendo virtuales, en el que se le hace todas las preguntas, realmente se lleva una agenda de cuáles son las preguntas que surgieron de este análisis para después poder ir al comité y otorgar la calificación crediticia. Digo, muy resumido es el proceso que se lleva a cabo. ¿Qué se fija el analista? En cuestiones cuantitativas que tienen que ver con sus estados financieros de los últimos 3 o 5 años. También se hacen proyecciones y escenarios de estrés en los cuales puede incurrir la empresa y también se toma en consideración pues, algunos factores un poco más cualitativos, como puede ser
el expertise del management, como puede ser también todo el gobierno corporativo, la diversificación que tiene, por ejemplo, en negocios, su fuente de ingresos, la diversificación geográfica. Entonces, realmente son algunos de los factores que toma en cuenta el analista para poder ir al comité y que se le asigne calificación crediticia a este emisor. Pues básicamente son otros ojos, además de los del inversionista, revisando, estoqueando a detalle la empresa y viendo todo, ¿no? Desde el cuerpo directivo y todo a mucho detalle. Y en ese sentido, aquí en México, ¿cómo está el tema de las calificadoras? O sea, viéndolo como visión, sistema financiero mexicano. Al final, sí se califican todas las instituciones financieras, sí es un tema que lo manejan todos los inversionistas o es un tema más de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Pues mira, por regulación, todos los bancos y casas de bolsa necesitan estar calificados por al menos 2 agencias. Entonces, es algo bien importante porque a ti como inversionista, realmente podrías comparar algún banco, ¿no? En cuanto a riesgo crediticio. Si nosotros comparamos los bancos grandes, para no decir nombres, podríamos pensar que tienen el mismo riesgo, ¿no? Si tú de repente ya te vas a un banco un poco más chico, pues podrías pensar que tiene un mayor riesgo que el banco grande. Ustedes saben y también lo platican mucho en sus videos, ¿no? Que tienes una protección como inversionista por el IPAB. Entonces, realmente tu riesgo como inversionista está topado hasta los 400,000 UDIs y podrías invertir el mismo monto en un banco chico que en un banco grande. Pero bueno, entonces, ¿la calificación para qué te sirve? Para medir el riesgo crediticio que hay entre los distintos bancos, ¿no? Entonces, ahí ya puedes comparar el riesgo de uno contra el otro. Entonces, bueno, eso con respecto a los bancos y a las casas de bolsa. Las aseguradoras, por ejemplo, también por regulación necesitan estar calificadas. Entonces, ellas necesitan al menos una calificación crediticia. Y también es bien importante porque las calificaciones son obligatorias de al menos 2 agencias para los bonos corporativos que vayan al mercado. Entonces, las empresas que vayan a sacar bonos o que emisiones de deuda al mercado van a tener que contratar a 2 agencias calificadoras por cuestión de, por ejemplo, las Afores. La CONSAR les pide a las Afores que los bonos en los cuales ellos invierten tengan al menos 2 calificaciones crediticias. Estaba viendo justamente lo que pasó con Banco FAMSA hace poco. Este año fue cuando le quitaron la licencia. No, habrá sido hace un par de meses. Estaba viendo noticias de que justamente las calificadoras le estaban quitando la calificación a Banco FAMSA desde el año pasado, desde diciembre del año pasado. Entonces, si hubiéramos visto eso, pues posiblemente si teníamos dinero en Banco FAMSA, hubiéramos pensado 2 veces si lo sacábamos o lo dejábamos ahí. Yo creo que es una herramienta muy sólida, o sea, realmente el inversionista que sabe y checa estos indicadores tiene alertas muy, muy antes de tiempo para salirse, y a lo mejor hubo personas que sí lo vieron, se salieron, tenían más del monto asegurado y no tuvieron problema. Esto es bien importante. Yo te preguntaría, Sergio, ¿dónde podemos consultar esa información? Vamos a decir que yo quiero buscar los ratings de PCR y, oye, pues quiero buscar los bancos, quiero buscar las aseguradoras, ¿dónde las encuentro? Sí, pues mira, nosotros tenemos calificaciones públicas y privadas. En el caso de los bancos, como el ejemplo que pones de FAMSA, es una calificación pública. De hecho, FAMSA era nuestro cliente. Nosotros proveemos a los distintos sistemas de información todas nuestras calificaciones públicas. Por ejemplo, nosotros las subimos a Bloomberg, las subimos a Infocel, las subimos a Cibolsa, las subimos también a Economática. Salimos también en todos los papers de deuda de los distintos bancos. Por ejemplo, Actinver, Citi, Banorte y Santander tienen paper de mercado dinero, entonces puedes ver ahí también algunas calificaciones. En nuestra página de internet también publicamos todas las calificaciones públicas, y también la bolsa y Viva, que también tienen estos comunicados o estos sistemas. Por ejemplo, en bolsa se llama Emisnet. Los inversionistas pueden tener acceso a toda esta información. La verdad, lo mejor sería entrar a las páginas y ver los distintos niveles de calificación que tienen los emisores. En el caso de FAMSA tenía también una calificación con nosotros, porque además, si el banco deja de tener la calificación, se da la razón por cuál está quitándose la calificación. O sea, puede ser por cuestiones, digamos, de negocio, de que ya no quieren seguir con una calificadora. Entonces se le puede retirar la calificación en un mismo nivel. Es como decir, bueno, por cuestiones administrativas ya no van a seguir con nuestra calificadora. O también se puede bajar la calificación y luego retirar. Entonces, cuando se baja y se retira, ahí ves que está teniendo un mayor riesgo crediticio, ¿no? Lo cual tú como inversionista es algo que quieres evitar. Justo ahorita hice el ejercicio, Omar, justo googleé calificación crediticia FAMSA y sí, efectivamente salen muchas notas de
cierta calificadora baja la calificación y el sistema de letras, ¿no? Que manejan y hay varias, salen varias notas de empieza a bajar y son las alertas. Y retomando un poco la introducción del capítulo de este episodio, justo me gustaría, Sergio, no sé si tengas información, por ejemplo, de cómo reaccionaron las calificadoras con el caso de justo la inmobiliaria china que estábamos platicando. Era calificada, se bajaron las calificaciones, pasó todo muy rápido y no les dio tiempo de bajarlas. Por ejemplo, aquí el inversionista se pudo haber enterado de esta situación, bueno, no enterado, sino pudo haber un acto de prevención con la bajada de ciertas calificadoras. Mira, yo la información que tengo, por ejemplo, de la agencia calificadora Moody's, es que ellos bajaron la calificación de Evergrande con 3 acciones de calificación en los últimos 3 meses, ¿no? O sea, realmente esto te habla que la agencia no había visto esos riesgos. A veces, ¿por qué no se ven? Porque tienen los analistas, digamos, la obligación, obviamente siempre están checando, decimos nosotros que la calificación está viva porque le pide esta información de manera trimestral a las empresas. Y además estás viendo el sector y las posibles implicaciones también económicas y el negocio que te vería el sector, y en base a eso tú checas tu emisión, ¿no? Pero aquí, como te digo, pues en 3 meses se hicieron 3 downgrades. Entonces, esto con respecto a Moody's. Y con respecto a Fitch, estuvieron bajando la calificación desde el 15 de septiembre del año pasado, de manera progresiva. Estuvieron en B+, estas son calificaciones globales. En junio estuvieron en B, en julio ya estuvieron en triple C+, y en septiembre ya estuvieron en doble C. Entonces, esto ya está muy abajo del grado de inversión. Puedo decir que pues en este caso Fitch estuvo más al pendiente e hizo desde el 2020 las bajas correspondientes, entonces ahí también se puede ver. Para los campeones, checar diferentes calificaciones, ver a ver qué cobertura le da esta agencia, qué cobertura le da aquella, y ir viendo diferentes panoramas, pero de que se puede prevenir, pues te puede servir bastante. Yo te quisiera preguntar, Sergio, ¿qué es peor? O bueno, de entrada, por ejemplo, imagínate que es una empresa que va a emitir deuda y tú quieres invertir ahí, pero tiene una calificación no tan buena, tiene algunas letras C por ahí, no se considera grado de inversión. ¿Cuál es la recomendación? No, yo sé que a lo mejor no dan recomendaciones de inversión, pero ¿cuál sería la sugerencia, el consejo que daría la calificadora? ¿No inviertas aquí o cobra bastante interés porque es riesgoso? ¿O cuál sería la postura de la calificadora? Pues mira, realmente hay, como tú estás diciendo, si está bajo del grado de inversión, pues ya estás en un nivel especulativo. Entonces, son los high yield bonds, ¿no? Que te van a pagar pues mucho más de lo que te pagaría algún otro bono corporativo. Tú, como sabes, las tasas a nivel mundial están muy bajas. O sea, como sabes, los treasuries pagan 0.25, en México se ha subido un poquito la tasa también y los bonos corporativos están referenciados a TIIE. Aquí en México, la verdad, el mercado es chico y es difícil que los distintos inversionistas entren en calificaciones de A. Siempre te piden de niveles de A hasta triple A. En los mercados internacionales sí hay algunos fondos de inversión que invierten en estos high yields, que están por abajo del grado de inversión, pero la verdad pues ya se vuelve algo riesgoso, porque te está hablando de que la empresa no tiene un negocio que pueda hacer frente a sus compromisos financieros. Entonces, pues ya no quieres invertir en este tipo de empresas, ya sería completamente especulativo. Yo, por ejemplo, ahorita busqué rápido un ETF, por ejemplo, que dentro invirtiera en este tipo de high yield corporate bonds, y el rendimiento, por ejemplo, de uno de BlackRock, aquí me sale a 10 años, es 5.48. O sea, yo creo que, digo, comparado a lo mejor con el mercado de bonos de Estados Unidos, sí por arriba, pero al final, por el grado de riesgo que tiene, y seguramente hay varios defaults que son 5.48, la verdad es que yo en lo personal no se me hace muy atractivo para el grado de riesgo que tiene, ¿no? Pero digo, ahora sí que hay clases de inversiones para cada tipo de inversionista. Pues mira, en este tipo de ETFs, que yo también de repente invierto en ese tipo de ETFs, lo que tienes bueno es la pulverización. O sea, tú estás invirtiendo, por ejemplo, en los LQDs en pues, más de 1,000 bonos corporativos a nivel global, ¿no? Entonces están pagando una tasa relativamente alta y o sea, no quiere decir que todos los bonos van a defaultear. Entonces, ese riesgo sí está un poco más controlado y por ahí también estás cobrando pues, muchísimo más de lo que te paga pues, algún bono corporativo o alguno nacional, ¿no? Como los
los treasuries de Estados Unidos. Oye, Sergio, volviendo a lo que platicamos ahorita de Carnival, yo estaba bien entrado en ese entonces porque eran mis posiciones más grandes, entonces yo tenía miedo de qué pasaría si llegan a ser default y para los que, oye, ¿qué es default? Los que no puedan pagar sus obligaciones. Entonces, lo que yo leía es que había como varios escalones, porque también, oye, no te pueden pagar, pero quiere decir que ya lo perdiste todo o qué pasa. Y empecé a ver que había como escalones, ¿no? Se empiezan a liquidar los activos de la empresa y dependiendo de en qué tipo de bono hayas entrado, pues puede que te toque algo. Usualmente al inversionista que le entra en la bolsa, pues no le toca nada, ¿no? Básicamente es el que está mero abajo de la cadena y lo termina perdiendo todo. Yo le quisiera preguntar qué es lo que puede pasar. Vamos a decir que yo invertí en un bono que no puedo pagar la empresa y qué me pasa, ya perdí todo mi dinero o se va a una demanda, un juicio, ¿qué se puede hacer? Pues mira, primero las calificadoras lo ponen pues ya en default, ¿no? Entonces, en caso, pues entran en Chapter 11 y ahí empieza una negociación judicial en el cual los inversionistas sí son los primeros, bueno, los inversionistas de bonos son los primeros que también les van a pagar, ¿no? Creo que primero dentro de la escala son los proveedores, después ya son los inversionistas, esto sí lo tengo que checar. Pero lo que sí te puedo decir es que los accionistas, o sea, los que ya compraron sus acciones, pues entran al final de cuentas como socios del negocio. Entonces, ellos no van a recibir nada. Como tú sabes, al final de cuentas, un bono te comprometes a hacer un pago de capital y de intereses en un plazo determinado. En las acciones o los capitales, pues, tú eres un accionista, eres un socio de la empresa en el cual tienes poder de decisión en el sentido de que tú puedes asistir a las juntas o a las asambleas y tienes derecho a las ganancias de la empresa a través de los dividendos, si es que tiene una política de dividendos. Pero en el caso de un default, como accionista, pues no vas a recuperar nada. En el caso de los bonos, normalmente las empresas entran en una negociación. He visto algunos que, por ejemplo, te pagan el bono abajo de par y, o si no te dicen, oye, te compro este bono o bueno, te voy a pagar mucho más tasa. O sea, en lugar de que te pague yo el capital, lo que voy a hacer es que en lugar de que te lo pague en 2021, te lo voy a pagar en 2024, ¿no? Y en lugar de que te pague una tasa como el bono que tienes a 3%, te lo voy a pagar a 5%, y pues tú entras en la negociación, ¿no? Eso es lo que pasa con los bonos en la parte de la renegociación y también en la parte de pues ya un proceso judicial. Oye, Sergio, y a mí la duda que me surge es, y ahorita con el ejemplo que poníamos de calificadoras actuando diferente, a una actúa antes, una después. Aquí en México, ¿cómo está el tema de la regulación? ¿Hay alguna regulación en cuanto a... Me queda claro que son entidades reguladas, no es como que de la noche a la mañana alguien pone su agencia calificadora, pero pues un poco más a detalle cómo funciona. Al final, regulan las metodologías, si alguien se equivoca, pasa algo, no sé, ¿hay cómo funciona del lado regulatorio? Mira, primero necesitas tener la autorización para ser agencia calificadora. Entonces es algo bien importante porque para eso la comisión se mete en todo el modelo de negocio y también en la reputación que tienen los socios, ¿no?, de las calificadoras. Después te aceptan las metodologías. En el caso de PCR Verum, pues mi jefe me ha dicho que pues, la comisión se metió mucho a checar cada una de las metodologías. De hecho, te las van autorizando una por una. Y después, esto es más parte de análisis, pero por ejemplo, los comités de calificación se llevan todo un registro de los distintos votos por parte de los miembros. Las acciones de calificación también son checadas de manera constante por la comisión. Nosotros tenemos que mandar de manera mensual todas las calificaciones que sacamos con el comité de calificación. Y en el caso de, ustedes hacen un tipo de auditoría de manera anualizada, en el que dicen, oye, pues a ver, ¿por qué bajaste tal calificación de tal nivel a tal nivel? ¿Qué pasó con este emisor? Y todo el tiempo están checando eso. Nosotros tenemos, como te digo, a la comisión aquí de manera anual, pero bueno, en la parte de negocios es un poco distinto, pero en la parte de análisis sí les preguntan el porqué de la calificación, porqué de los movimientos, las votaciones, toda la minuta de los comités, toda la documentación y la información que fue analizada para que se pudiera otorgar esa calificación. La verdad que bueno, porque eso le da mucha certeza al inversionista de que no estamos así como que, oye, es mi cuate, súbeme la calificación. Pues no, yo creo que te puedes meter en problemas muy, muy graves. Entonces eso hace que sea la información muy, muy fidedigna y sea confiable, no vaya que la puedas ver y decir, ok, pues hace sentido. Sergio, yo te quisiera preguntar, ¿qué es peor, una empresa que no tiene calificación o una empresa con mala calificación
por parte de una calificadora? El que se tenga una calificación da confianza al inversionista. O sea, porque al final de cuentas es una empresa que a lo mejor no está en su mejor momento, pero por lo menos está institucionalizada y está abierta a que toda su información financiera y también información del negocio sea pública. Entonces, eso te da confianza como inversionista, de que puedas acceder realmente, o sea, a todo su modelo de negocio, ¿no? Entonces, creo que por lo menos para mí como inversionista preferiría una empresa que siga teniendo su calificación crediticia a pesar de ser una calificación un poco baja. Oye, y ahí la pregunta que se me ocurre es, ya hablamos de que los bancos sí se califican, ya hablamos de las aseguradoras al menos una, los fondos de inversión de deuda, ¿no? También tienen su calificación de volatilidad y de riesgo de crédito. ¿Quién no? ¿Quién no está obligado? Por ejemplo, me acuerdo en un episodio tuvimos aquí al director hemos tenido varios invitados de Sofipos y uno nos decía, nosotros tenemos una muy buena calificación, está público, lo pueden checar, pero porque también tenían emisiones y bonos y también estaban relacionados a la bolsa. Por ejemplo, Sofipos, sí o no, y qué otras no están obligados. Por ejemplo, una Sofom, una Sofipo, ahora con la ley FinTech, no sé si hay algún trazo de que se vayan a calificar. Sí, muy buena pregunta, Manolo. Pues mira, las Sofipos, ni las Sofipos ni las Sofomes se deben de regular de calificar de manera regulatoria, pero lo hacen como una buena práctica. Y también ¿para qué te sirve la calificación? Obviamente para medir el riesgo crediticio, para que tú como empresa veas distintas áreas de oportunidad que te está mostrando el analista con el expertise que tiene, porque a lo mejor tú dentro de la empresa estás llevando a cabo muchos cambios en procedimientos, en manuales, estás en el negocio, pero pues no es lo mismo de que te califique alguien que califica pues, varias empresas como la tuya, que puede ver distintas cosas. Entonces, lo que te puede dar el analista en cuestión de feedback es, digamos, muy importante. Entonces, hay varios Sofipos que se califican por buena práctica, al igual que Sofomes, pero la mayoría de ellos se califican porque pueden acceder a líneas de fondeo con la banca de desarrollo, con FIRA, con Financiero Nacional, con AFIN, con Bancomext. Entonces, se califican porque se los pide la banca de desarrollo para que puedan acceder a estas líneas de fondeo. Entonces, se vuelve una buena práctica y tiene los beneficios, tanto la línea de fondeo por parte de banca de desarrollo, como por también el feedback que puedes tener del análisis de tu empresa. Vamos a decir, una empresa que le echó muchas ganas, le hicieron su análisis, mejoró su parte crediticia y tiene una buena calificación, muy buena calificación. ¿A qué tasas puede acceder a esa empresa al emitir deuda? México, pues mira, hemos analizado mucho las sobretasas que tienen que pagar los distintos corporativos en México y depende de varias cosas. Obviamente depende del grado de calificación, que puede ser distinto el grado de calificación de dos agencias. O sea, al final de cuentas son distintos analistas, distintos comités y distintas metodologías. Entonces, los inversionistas siempre van a tomar en cuenta el nivel de calificación más bajo. Eso es importante. Y en base a eso, hacen también el pricing, pues la tasa que van a pedir para cuando se hace el libro o la emisión del bono. Creo que otro de los factores importantes es la confianza que se tenga en el emisor. Digamos, el nombre que pueda llegar a tener, tanto el negocio como a lo mejor los socios, porque sí puede llegar a tener un respaldo importante. Creo que esto también es considerado por los inversionistas. Y la otra es la ventana de mercado. Si el mercado está nervioso, lo más seguro es que les pidan una tasa más alta porque van a percibir un mayor riesgo por la situación del entorno. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hemos visto niveles de calificación equivalentes con tasas distintas para distintos papeles. O sea, no sé si me explico, puede ser que un banco esté saliendo con una misma calificación en dos momentos distintos del año y tengan distintas tasas. Y esto es por la percepción de riesgo que tiene el inversionista. O sea, para complementar un poco la idea de Omar también, entre las diferentes escalones de calificación, no existe como un número universal de, este es AA y este es AA menos, entonces este debe pagarme medio punto más. Más bien depende de muchos factores y nada más es como una calificación, información adicional, pero no está ligado, ¿no? Con un número. Me encantan los preguntas de Manolo, me pensar mucho. Bueno, mira, lo que pasa es que sí hay una cierta evaluación que va de acuerdo al nivel de calificación, pero esto se da con la evaluación del bono. O sea, a ver, déjame tratar de explicarlo así.
los proveedores de precios sí toman en cuenta la calificación crediticia para evaluar el bono. Entonces, dependiendo si el nivel de calificación baja, también ellos evalúan el bono más abajo, porque al final de cuentas pues, tiene un precio, ¿no? Eso es con respecto a un bono que ya está colocado en el mercado. Con respecto a un bono que va a salir, que apenas se va a formar el libro y que está haciendo su, pues no su debut, pero está haciendo una colocación de deuda, pues bueno, ahí sí depende realmente del pricing o de la tasa que quieren los distintos inversionistas para ese bono en particular, que sí está relacionado con los niveles de calificación, sí lo está, pero no como que tan marcado. No sé si me expliqué. Por ahí me tocó ver varias notas que salían, yo no sé si eran notas amarillistas o simplemente compartir la información que decían, le bajaron la calificación crediticia a Pemex y Pemex ya es considerado especulativo, inversión especulativa. Estaba viendo que la CFE tiene buena calificación crediticia, buena calificación de las calificadoras. Y yo te preguntaría, a nivel global, como país, ¿cómo es visto México? ¿Tenemos buena calificación, mala calificación? Obviamente, aquí las tasas, por ejemplo, de CETES, pues son mucho más altas que un bono de Estados Unidos, porque ya me imagino que es mucho más seguro. Pero ¿cómo estamos visto a nivel país como México en cuanto a la calificación? Bueno, primero te digo, PCR Verum tiene calificaciones en escala local, no calificamos escala global, entonces no calificamos los bonos globales de Pemex, CFE o de México. Pero tratando de responder tu pregunta, Omar, mira, México tiene por distintas agencias calificadoras globales grado de inversión, algunas están un poquito más arriba. Esto porque es importante como país, porque distintos fondos de inversión internacional, distintos países solamente pueden invertir en bonos soberanos que están en grado de inversión. Entonces, si nosotros como país bajamos de este grado de inversión, pues va a haber un sell-off de los bonos soberanos, pues, la verdad, bastante fuerte, porque no van a estar, no podrían invertir en este tipo de bonos que no estén en grado de inversión. Entonces, es algo muy importante mantener el nivel de calificación de grado de inversión como país. Ahora, los bonos de Pemex. Pemex es un poco raro porque las agencias calificadoras globales tienen dos calificaciones. Una que se llama Standalone, que es Pemex como empresa, cuál es su desempeño financiero. Y hay algunas que lo tienen muy por debajo del grado de inversión, están en los niveles de la CES. Pero hay otras que consideran que Pemex siempre va a tener el respaldo del gobierno federal. Entonces, por eso, su calificación no es tan mala. Entonces, distintos fondos de inversión internacional pueden invertir en estos bonos. ¿Qué pasa? Muchas veces, bueno, esto es ya más opinión personal, lo que se ve es que los niveles de calificación de las calificadoras globales no se mueven de una manera tan rápida como a lo mejor lo hacen las valuaciones del bono en el mercado secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que los inversionistas le ponen un pricing de nivel de calificación más baja de lo que puede llegar a tener porque ven un mayor riesgo. O sea, se ajusta muchísimo más el precio del bono a la calificación. Algo adicional que le quieras compartir a los campeones que no te hayamos preguntado, tú como experto, que algún consejo o algo interesante que deben de conocer los campeones. Mira, la verdad es bien importante conocer acerca de las calificaciones crediticias, saber las distintas calificadoras que hay en México. O sea, a final de cuentas, de esta manera tú puedes medir el riesgo crediticio que tiene tu inversión. O sea, tú vas a tener dentro de un portafolio de inversión un distinto asset allocation, que vas a tener acciones, vas a tener bonos. Últimamente, de hecho, luego se los mando, me llegó una gráfica de qué es lo que hacían los distintos inversionistas a nivel global para obtener una tasa, creo que del 7.5%. Entonces, en el 95 traían 80% de bonos. Y ahora lo que está pasando es que con las tasas tan bajas, están bajando su nivel de exposición o su porcentaje en bonos porque son muy bajas las tasas. Pero al final de cuentas, estos bonos tienen calificación y es bien importante porque te pone, en un caso de que haya estrés financiero por parte de las empresas, es más fácil que tú cobres como inversionista cuando tienes un bono que tienes una acción. Entonces también es uno de los mecanismos que tú tienes para ver el riesgo financiero que traes en tu portafolio, ¿no? Es entender bien cuáles son las escalas de calificación, qué agencias calificadoras hay y leer los reportes también de los bonos que vas a invertir. Es algo bien importante. Sergio, ya por último quisiera preguntarte, yo considero que este es un tema fundamental y bien valioso para el inversionista. Yo creo que todos deberíamos estar bien informados en el tema de deuda, invirtamos o no,
porque incluso puede pasar lo que hablamos ahorita, a lo mejor invertiste en una acción, no compraste deuda, pero invertiste en una acción que emitió deuda y ahí salió, oye, ¿sabes qué? Esto es John Bond. Oye, pues cuidado con tu inversión, porque, bueno, de lo que decía Sergio como inversionista, tú estás a mero abajo como accionista. Entonces, yo lo que quisiera preguntarte es si el campeón que nos escucha dice, ¿sabes qué? Pues sí, sí ya me convenció, necesito aprender más de esto. ¿Dónde le recomendarías comenzar? ¿A dónde se debe meter o qué bibliografía puede acceder para capacitarse más en el tema de las calificadoras? Pues mira, nosotros tenemos toda la información pública en nuestra página, las metodologías. Hay una metodología, por ejemplo, para corporativos. Esta metodología pues, te puede ayudar a ver de qué manera el analista hace su trabajo y cómo él está basándose en esta metodología para otorgar la calificación. O sea, yo sé que hay muchos analistas que les gusta más el tema bursátil, en el sentido de decir, bueno, yo quiero ver cómo fue el reporte de Apple, por ejemplo, y ver todas sus razones financieras. Pues sí, pero también Apple tiene un cierto riesgo crediticio, es muy bajo, por eso se fonda tan barato. Pero al final de cuentas necesitan tener calificaciones crediticias para poder emitir los bonos, porque así lo requieren los inversionistas a nivel global. Entonces, el que tú te metas a la página de una calificadora, veas sus metodologías y entiendas bien todo el proceso que se lleva a cabo para otorgar esta calificación y los fundamentales que tienen los analistas para otorgarle esa calificación basada en esa metodología, pues te ayuda mucho a comprender el negocio. Al final de cuentas, un reporte de calificación es eso. O sea, de qué manera funciona un negocio y qué tan fuerte es financieramente hablando. Sergio, ¿cuál sería la página para los que nos escuchan? La página de ustedes. srverum.mx, se pueden meter. Y también, o sea, si en algún momento tienen el interés pues de hablar con algunos de nuestros analistas para entender bien alguno de los reportes o de los emisores que nosotros tenemos, nosotros calificamos ya un porcentaje alto del total de bonos corporativos, tanto de corto plazo como de largo plazo. Más o menos tenemos el 25% del total del mercado. Entonces, sí hay muchas emisiones. Ahorita acabamos de sacar un análisis sectorial, por ejemplo, de aerolíneas, que también está muy interesante. Vamos a sacar uno de vivienderas y tenemos muchos emisores, ¿no? Entonces, en el momento que quieran, están los números de los analistas, pueden contactarlos y siempre tienen la disponibilidad de hablar con los distintos inversionistas. Buenísimo, Sergio. Pues ahí lo tienen, campeones. Sergio Arriola de PCR Verum, agencia calificadora. Tema bastante interesante que nos ayudó a entender pues, bastante la importancia de estos actores también que no habíamos platicado en otro episodio. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer tenerte por acá. Y ya saben, no se olviden de seguir a Campeones Financieros en todas las redes, a Omar Educación Financiera, que está en Facebook, en TikTok, en Instagram y en todos lados, y un servidor de El Lago de los Business también en todas las redes.